Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la presentación de esta jornada, donde vamos a tener la participación del docente Guillermo Hacha Ruiz. Gracias a cada una de las personas que ya se van sumando a la presentación de esta oportunidad y quienes nos van siguiendo a través de nuestra plataforma de Zoom y quienes también nos pueden ver mediante la página de Facebook de DMC Perú. La información la pueden encontrar precisamente en el Facebook de DMC Perú. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más sobre el programa Analytics Translator de DMC, que está a cargo del profesor, en cuanto a la charla informativa del profesor Guillermo Hacha Ruiz. Antes de desarrollar más detalles de la presentación, vamos a darle primero la bienvenida a Yosmari Sánchez, que es parte del equipo de DMC Perú, para que nos dé algunos alcances de lo que engloba el aspecto laboral, el aspecto del desempeño, lo que va a encontrar una persona que quiera desarrollarse como Analytics Translator en el ámbito laboral. Así que de inmediato le damos la bienvenida a Yosmari. ¿Cómo te va, Yosmari? Buenas noches. Hola Diego, muy buenas noches. Muchas gracias por tu presentación y muy buenas noches con nuestros participantes que ya están sintonizados con nosotros para que puedan recibir esta información de nuestro nuevo programa Analytics Translator. Es un programa que es bastante novedoso y tiene una particularidad bastante importante para la actualidad para que ustedes puedan tener grandes oportunidades de aquí en adelante. Como bien pueden ver en la diapositiva, este programa está de alguna manera teniendo bastante fuerza dentro de las organizaciones. Es un nuevo rol que ya está teniendo bastante importancia, tanto a nivel nacional como internacional. Y para aquellos que aún no conocen mucho de qué trata este nuevo rol analítico, tiene una función muy importante porque muchos problemas que tienen las organizaciones no sabemos cómo interpretarlos o cómo poderles comunicar a la alta gerencia o a las personas que toman decisiones de cuál es la solución que necesita la empresa para que puedan convertir esa problemática en una gran oportunidad que pueda generar gran rentabilidad a la empresa. Incluso hay proyectos que son muy buenos y no logran ver la luz porque no se tienen la capacidad o las habilidades de poder sustentar ese proyecto y poderles explicar lo importante o lo mucho que puede ayudar a la organización, porque no se tiene de alguna manera las herramientas para hacer valer esa gran idea, ese gran proyecto. Y ahora, gracias al Analytics Translator, se va a poder identificar, diseñar cuáles son esas herramientas de Machine Learning o esas herramientas analíticas que la empresa realmente necesita y poderles vender ese proyecto a la gerencia para que pueda llevarse a cabo y todos pues salgan ganando, ¿no? Principalmente la organización y todos los involucrados en la misma. Y como pueden ver, obviamente para un rol tan importante hay una gran recompensa. Ahí tenemos un estudio que se realizó sobre todo en nuestra área de producto para que ustedes puedan ver cuál es la remuneración que pueden obtener si se animan a poder ejercer este nuevo rol o a empezar a formarse académicamente para tener estas aptitudes. Por ejemplo, en México el salario va de 1.500 a 3.000 dólares mensuales. En Colombia está un poquito mejor, de 2.000 a 3.500 dólares mensuales. Acá en Perú está bastante bien también, de 2.500 a 4.000 dólares al mes. Y en Chile está entre los 3.000 y los 4.500 dólares al mes. Y sobre todo, aquellas personas que ya están pudiendo generar estos ingresos, están siendo de alguna manera inspiración para aquellos que aún no se atreven a ascender, a salir ya de esos roles más, digamos, más básicos como data analytics o científico de datos, sino ya con esto ustedes pueden aspirar a tener cargos de liderazgo, ¿no? Entonces sí es una gran oportunidad. Y eso sería en resumen, Diego, para que puedas continuar con la presentación. Listo, Yosmari, muchas gracias. Gracias por esta parte introductoria para las personas que ya se van sumando, nos están acompañando en la presentación de esta ocasión. Vamos a continuar, pero en principio queremos hablarle un poco más sobre sobre el equipo de MC Perú antes de desarrollar
la presentación con el profesor Guillermo Hacha. Nosotros, DMC Perú, nos caracterizamos por formar grandes líderes y transformar empresas mediante la analítica de datos. En febrero, nada más, el mes anterior cumplimos 15 años de estar en este rubro. Tenemos una amplia experiencia en este campo, donde a lo largo de estos años hemos podido capacitar a más de 15.000 profesionales, hemos asesorado también empresas, a más de 300 empresas, más de 100 expertos en analítica, contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y somos de los principales eventos pioneros en cuanto a la organización de eventos de Big Data. ¿Qué se van a encontrar? Rápidamente les mencionamos a los futuros estudiantes de DMC. Pero primero, nuestras clases son 100% en vivo, punto muy importante para que pueda favorecer al aprendizaje. Van a contar siempre con asesoría académica permanente para que puedan resolver todas las dudas que existan. Contamos con la plataforma e-learning, que es muy importante en el mundo actual para todo tipo de aprendizajes, porque ahí ustedes van a encontrar almacenados las clases grabadas, las diversas herramientas que quieran compartir que quiera compartir sus docentes con ustedes. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo, porque impulsamos a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponiendo casos de acuerdo al sector en el que cada uno ya se va desarrollando. Proponemos realizar un proyecto integrador para poner a prueba sus ideas y convertirlas en soluciones analíticas, y durante nuestros cursos también van a contar con soporte técnico, asistencia técnica permanente en caso sea necesario. Pues bien, de inmediato entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Guillermo Hacha Ruiz. Él trabaja, se desempeña en el Banco de Crédito del Perú, nos va a contar un poco más y precisamente va a desarrollar esta charla, herramientas de Analytics Translator desde Data Visualization hasta Machine Learning. Así que bienvenido, profesor Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muy buenas noches con todos. Primero agradecer por la invitación a este webinar, que me parece que es muy interesante frente a las tendencias actuales que existen en cuanto al analytics. Y a la vez también agradecer en la participación del dictado de este programa y pertenecer pues a esta organización DMC, que se asocia a lo que más nos gusta, ¿no? A los temas técnicos de analytics y demás. A ver, la siguiente, por favor, ¿me ayudan con la presentación? Bien, bueno, yo trabajo en el Banco de Crédito del BCP, pertenezco al Centro de Excelencia o COE de Advanced Analytics. Lidero un equipo a cargo de, digamos, de Analytics Translator y también gestiono proyectos para el banco. También he tenido mucha experiencia gestionando pues, en entidades de telecomunicaciones como Conecta Telefónica, siempre abocado a los temas de analytics y tengo algo más de 10 años de experiencia y he podido ver pues cómo se han podido desarrollar muchos roles a lo largo de este tiempo, desde el rol de Business Analytics en un momento, o analista de negocio, luego pasó a ser algo de Data Scientist y hoy por hoy pues el Analytics Translator es el, el, el rol que está en viento en popa, ¿no? Adelante, por favor. Bien, en esta agenda básicamente quiero responder tres preguntas. La primera es, ¿por qué las organizaciones deberían o contratan Analytics Translator? La segunda pregunta que quiero responder es, ¿cuál es el rol y las habilidades que debe tener un Analytics Translator? Y finalmente la última pregunta es, ¿qué herramientas debe conocer, manejar o desarrollar un Analytics Translator para el desempeño de su trabajo, ¿no? Diario? Así que para poder responder la primera pregunta, hay un estudio de McKinsey Global Institute que más o menos define una estimación de la demanda de traductores que solo en Estados Unidos podría ser hasta entre 2 a 4 millones hasta el 2026, ¿no? Entonces, he puesto traductores, no necesariamente por la traducción de idioma, ¿no? No al perfil de la persona que traduce de un idioma a otro, ¿no? Sino más bien a la traducción de los datos hacia insights de negocio, ¿no? Entonces, hay una gran demanda que hoy por hoy está surgiendo y que obviamente hay que empezar a cubrir y muchas organizaciones e instituciones están empezando a formar, incluso las propias empresas están creando sus centros de excelencia para empezar a formar Analytics Translator y desplegarlas
a lo largo de su organización. Entonces, la siguiente, por favor. Claro, al principio existe una demanda bastante grande. Adelante, por favor. Y lo otro que aparece dentro de esta dinámica es que, claro, la totalidad de los datos generados desde el comienzo de la civilización digamos, una fracción, esa fracción en celeste que podemos ver. Adelante, por favor. Una más. La fracción en celeste que pueden ver ahí es la fracción, perdón, la parte azul es la fracción de, de todos los datos que ha generado la civilización humana en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, hay una creciente generación de datos a lo largo de todos estos últimos años, lo cual pues disponibiliza muchas oportunidades para empezar a desarrollar proyectos de analytics, ¿no? Adelante, por favor. Acá hay otra estadística interesante, es que el 90% de las organizaciones, en un estudio del MIT Sloan, eh, donde básicamente entrevistan y encuestan a estas organizaciones internacionales, y tienen un dato interesante, que este 90% de organizaciones al menos ha implementado una analítica predictiva como una oportunidad de negocio en su empresa. O sea, vemos que existe un crecimiento enorme de datos y vemos que las organizaciones están interesadas en montar proyectos de analytics. Entonces hay un gran incentivo por empezar a desarrollar estos proyectos. Adelante, por favor. El gran problema es que el 80% de estos proyectos no termina de implementarse en la fase productiva, ¿vale? Este es otro estudio del MIT Sloan, donde se ve que hay muchos factores por los cuales estos proyectos no llegan a desarrollarse o a terminar su fase de desarrollo y de generar resultados. Adelante, por favor. Asimismo, claro, aún así, cuando no existe una implementación de proyectos, los que sí logran implementarse tienen una problemática de, digamos, de medición de valor. Eh, Básicamente, entre el 8 al 15% de organizaciones, según otro estudio de McKinsey, nos dice que entre 8 a 15% de organizaciones logran obtener valor de estos proyectos, logran identificar el valor, calcular y trazar y seguir el valor que están capturando a lo largo del tiempo de vida de estos proyectos. Entonces, principalmente las fuentes de valor están concentrados en ingresos, generar más ingresos y básicamente asociados a métricas de negocio, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, dos datos interesantes de las problemáticas que las organizaciones ya van teniendo, ¿no? Muchos datos, mucha necesidad de implementar proyectos de analytics, de explotar esa información. Adicionalmente, existen problemas para llevar a fase productiva. Adicionalmente, no tienen cómo sustentar estos proyectos, ¿no? A función de retorno o de valor económico. La siguiente, por favor. Y otro gran problema es que no logran identificar el problema correcto, ¿no? Escogen un problema más, digamos, una solución más que atacar un problema específico, ¿no? Entonces hay 4 puntos que aquí la revista Forbes nos hace, digamos, refrescar. Es que, primero, las organizaciones no logran estimar el retorno de inversión de estos proyectos de analytics, ¿no? Ellos se preguntan por qué se caen estos proyectos de machine learning en la aplicación, en el desarrollo, porque claro, no se logra estimar el retorno, porque no logran que el negocio pueda confiar en estos proyectos, en los resultados del proyecto y los insights que genera. Entonces, claro, viene un desarrollador que trata de explicar qué variables son las que han, digamos, intervenido en un modelo predictivo, y la verdad que no logra llevar esa información de manera transparente, clara y precisa para que el negocio lo pueda gestionar, ¿no? Por otro lado, también existe otra problemática que es ya más pegado hacia la realidad peruana, que no, déjala la siguiente, por favor, ya lo pasaste. Ya. Otra problemática peruana es básicamente que, como lo resalto en esa casilla roja, es que no se comprende a profundidad el problema de negocio, ¿no? Entonces,
hay mucha necesidad del negocio de poder, uno, entender el problema correctamente, de investigarlo, de identificar las causas y de poder plantear una solución adecuada, basándonos en datos y basándonos en estadísticas confiables. La siguiente, por favor. Entonces, para ir resumiendo y respondiendo a la pregunta de por qué las organizaciones contratan Analytics Translator es, claro, hay un incremento de datos abismal, un universo de datos que se están generando en los últimos años. Hay muchas oportunidades para implementar Analytics. Todo lo que tenga que ver con desarrollo ahora ya es, digamos, open source, ¿no? Hay muchas herramientas open source, hay mucho código libre, hay mucha metodología y mucha documentación sobre cómo realizar, desarrollar aspectos de Machine Learning. Hay estas oportunidades. Hay una problemática grande de poder entender y reconocer el verdadero problema que queremos resolver en el negocio. Hay un problema de cómo calcular el valor, identificar este valor de estos proyectos, ¿no? De poder cuantificarlo económicamente como utilidad, como margen, etcétera. Cinco, hay fallas en la implementación, o sea, la trazabilidad de los datos, gestión de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, existe toda una combinación de escenarios que hace que definitivamente sea mucho más atractivo para las organizaciones poder tener personas con un perfil de Analytics Translator. Pero, ¿qué hace específicamente o qué es un Analytics Translator? McKinsey Company nos da un concepto bien claro que he detallado a la parte izquierda inferior, que el Analytics Translator es alguien quien puede entender los requerimientos de negocio y a la vez entender también o relacionarlas con las posibilidades de ciencia de datos. O sea, ese Analytics Translator tiene la capacidad para identificar las problemáticas del negocio, los requerimientos, las necesidades, y a la vez puede técnicamente identificar qué soluciones podría brindar y estas soluciones podrían atacar estos problemas. Entonces, tiene una parte técnica y tiene una parte de negocio. Lo que en su momento se denominaba data scientist, ¿no? El data scientist era quien debía cubrir todo ese rol, pero ya sabemos que son muy pocos los perfiles data scientist que pueden tener esa trazabilidad completa desde el punto de vista de negocio hasta el punto de vista de desarrollo y de modelamiento. Entonces, finalmente, 47% de empresas que han respondido una encuesta de O'Reilly básicamente nos dice que este es el gran reto, ¿no? Para una adopción de inteligencia artificial y de machine learning. O sea, el poder entender estos requerimientos y poder ver las soluciones técnicas que puedan encajar con las mismas. Adelante, por favor. Entonces, con ello, la pregunta de por qué contratar al Analytics Translator, claro, el Analytics Translator es básicamente el enlace, el puente entre la experiencia técnica, ¿no? De desarrollo y la experiencia operativa de la gestión del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades de negocio tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona operativamente, valga la redundancia, el negocio. También tiene muchas hipótesis sobre qué problemáticas podrían pasar, o sea, qué problemática está sucediendo y cuáles son las causas posibles. Tienen muchas hipótesis, ninguna de ellas probadas, obviamente. En tercer punto, tiene pocas capacidades para analizar, porque principalmente sus capacidades de negocio son para ejecutar y pocos recursos de dinero y de personas y de tiempo para desarrollar este tipo de proyectos. Y ahí viene la otra parte o la otra cara, que es la unidad especialista, ¿no? En el caso de Analytics, tienen, claro, un poco conocimiento de negocio, ¿no? Cuando son muy especialistas o data scientists, tienen muy poco conocimiento de negocio, un enfoque más hacia la solución, o sea, de desarrollo, un enfoque de qué desarrollar para mejorar esto, y conocen una serie de herramientas de machine learning, de desarrollo, de programación, y tiene también pocos recursos, ¿no? Entonces, para poder enlazar estos dos mundos se requiere un puente, como les mencionaba, que pueda enlazar, ¿no? Que pueda trasladar este requerimiento de negocio hacia la unidad especialista y poder desarrollar cosas o soluciones que puedan impactar directamente en la problemática, ¿no? Entonces, eso es principalmente la necesidad del negocio, ¿no? ¿Por qué quieren contratar a un Analytics Translator? Adelante, por favor. Ahora, ¿cuál es el rol y cuáles son las principales habilidades de este Analytics Translator, ¿no?
El rol principal, como les mencionaba, es traducir los requerimientos de negocio, ¿sabes? Y estos requerimientos, pues claro, los tiene que alinear con todas las posibilidades técnicas de soluciones analíticas que pueden existir. Y para ejecutar este rol, tiene que tener un grupo de habilidades. Este primer grupo de habilidades están asociados con las habilidades técnicas, como por ejemplo, debe contar con estadística básica, ¿no? Conocer sobre regresiones, medidas de tendencia central, medidas de posicionamiento, pruebas de hipótesis, correlación, causalidad, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que tener una base estadística bastante fuerte para poder valorar aquello que el negocio no puede concretar como análisis. El negocio tiene hipótesis, pero no las logra validar. Entonces, el Analytics Translator lo que hace es validar esas hipótesis, ¿no? Con pruebas estadísticas. La siguiente habilidad técnica es básicamente conocer, tener manejo sobre los modelos de Machine Learning, saber cómo aplicarlos en el negocio, qué requiere, ¿no? ¿Qué requiere un modelo de Machine Learning? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué restricciones tiene? ¿Qué tipo de parámetros? ¿Cómo se implementan? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué indicadores de seguimiento de modelos existen? Hay toda una infinidad de conceptos que engloba Machine Learning que el Analytics Translator debe conocer. Adicionalmente, tiene que tener manejo del lenguaje de programación, porque hoy por hoy las organizaciones su información, por ejemplo, la tienen en bases de datos, las tienen en sistemas, digamos, de uniformización de datos, como puede ser un data lake, etcétera, ¿no? Entonces, para poder consultar toda esa información, se requiere algunos lenguajes de programación, ¿no? Como SQL, lenguajes de programación como Python, R, Scala, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel de tecnología que pueda manejar su organización. Entonces, es importante que maneje lenguajes de programación para poder acceder a los datos y poder explotarlos de manera eficiente, ¿no? Claro que cuando son los datos o son pocos datos, se puede manejar, claro, dentro de herramientas como Excel, pero ya cuando sobrepasan millones de datos ya es inmanejable, ¿no? Insostenible. Por otro lado, tiene que tener conocimiento sobre el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning. El modelo de Machine Learning primero se levantan los datos, se identifica el problema, se levanta información, se tiene una limpieza de datos, se crean variables, luego se entrena el modelo, se prueba, luego se hace seguimiento y tiene una fase de calibración, una fase de adopción, etcétera. Todo ese flujo de ciclo de vida también el Analytics Translator lo debe conocer, ¿no? También tiene que tener conocimientos sobre herramientas para prototipar, por ejemplo, ¿no? Eh, Más adelante les voy a comentar algunas de ellas, pero es importante que, por ejemplo, para poder desplegar algunas soluciones de Machine Learning, pues puedan, no sé, ponerlas en un desarrollo donde el usuario puede interactuar con estas herramientas y pueda sacar insights interesantes, ¿no? Y por último, y no menos importante, el tema de experimentos, ¿no? El Analytics Translator, este es como que la base fundamental, ¿no? Conocer de experimentos y hacer pruebas de experimentos, diseño de experimentos, sabe testing, es una de las cualidades que efectivamente les da una ventaja sobre los demás analistas, dado que pueden probar hipótesis importantes y pueden validar que los efectos de alguna variable o de algún factor que estén modificando genera resultados en la variable de respuesta. Adelante, por favor, la siguiente. Otras capacidades que el Analytics Translator debe tener es, por ejemplo, identificación y resolución de problemas, ¿no? Debe tener la capacidad de poder manejar herramientas que le ayuden a deliberar y de definir problemas. Tiene que tener la capacidad de generar storytelling de datos, contar historias con la información que maneja, saber manejar los grupos de interés, ¿no? Como los stakeholders, saber entender y administrar la relación que tienen con los stakeholders a los cuales van a responder los proyectos, gestionar expectativas sobre el proyecto, ya sean expectativas económicas, expectativas de tiempo, negociación sobre recursos, etcétera, ¿no? Debe tener las capacidades para identificar los riesgos del proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que se podrían tangibilizar en el proyecto, ¿no? Y cuáles son los que podríamos asumir posiblemente con algunos controles específicos, ¿no? También tiene que tener
conocimiento sobre los indicadores del negocio al cual pertenece y saber priorizar cuáles son los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, qué proyectos se están alineando al negocio y básicamente saber escoger qué soluciones se pueden ir alineando a esos objetivos, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, ya yendo por las herramientas, acá hay, digamos, esto lo tomo desde la metodología de Design Thinking, donde hay dos espacios en específico, el espacio para entender y conocer y comprender un problema específico y otro espacio para generar una solución determinada. Entre ambos, de hecho, hay una serie de fases que hay que empezar a desarrollar para poder identificar un proyecto, una oportunidad y un desarrollo determinado. Y empezar a prototipar en corto. Entonces, una primera fase es empatizar, ¿no? Para poder identificar un problema, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al negocio y poder eh, entender qué es lo que está pasando y poder enfatizar en las cosas más relevantes. Para eso les he colocado una serie de herramientas que podríamos utilizar, como diario de usuario, el Job to be done, eh, mapa de empatía, el User Journey, que es muy conocido, análisis de artefactos si se trata de un producto más que de un servicio, cuestionarios, entrevistas, focus group. Todas esas herramientas nos pueden ayudar a poder levantar información relevante sobre qué es lo que el usuario normalmente tiene como problemáticas en el negocio. Luego de identificar todas esas problemáticas posibles, luego pasa a una fase de definición, ¿no? Entonces, en esa definición, de hecho, podemos utilizar algunas herramientas como una matriz de revelación, un mapa de retos, un program framing. Estas herramientas nos ayudan a poder definir claramente el problema y convertirlo en un reto, ¿no? Hacer que el problema suene más a reto y ese reto empezar a desarrollarlo y a trabajarlo, ¿no? Entonces, eh, el reto normalmente empieza con cómo podríamos nosotros desarrollar un modelo que ayude a mejorar las efectividades de venta de tal producto, ¿no? Entonces, ese cómo podríamos invita definitivamente a generar ideación, que es la siguiente fase, ¿no? La fase donde tenemos que generar ideas con todos los equipos y tratar de encontrar alguna solución específica, ¿no? Para ideación, obviamente está el brainstorming, que es el más conocido, pero les he resaltado algunos como el Crazy A y el Scamper, que ayuda básicamente a poner varios enfoques de un problema y poder rebotar muchas ideas en específico, ¿no? Y la última fase, que es básicamente prototipar, que es, puedes prototipar a mano, hacer un bosquejo de qué es lo que quieres desarrollar, un flujo, o de cómo podría funcionar el proceso, etc. La siguiente, por favor. Otras herramientas, como por ejemplo para la organización del proyecto, es Notion. Notion es una herramienta que nos ayuda a organizar y a documentar proyectos, por ejemplo, ¿no? Tener toda la documentación necesaria de manera organizada. Crear, para mí, por ejemplo, me sirve mucho para crear listas de stakeholders. Como trabajo en varios proyectos, puedo mapear todos los stakeholders por proyectos y poner todos sus contactos, sus dependencias, de quién es su líder inmediato, por dónde lo contacto, etcétera, ¿no? A qué unidad pertenece, y cuáles son sus objetivos, etcétera, ¿no? Y con ello puedo mapear todos los stakeholders que tengo asociados a mis proyectos en específico, ¿no? Adicionalmente, con esta herramienta podemos gestionar calendarios de proyectos, planificar backlogs de proyectos también y generar wikis de conocimiento sobre, por ejemplo, productos específicos, ¿no? Yo lo utilizo, por ejemplo, para algunos conceptos de productos de banca que quiero tener mapeado y que en algún momento cuando alguien quiera pertenecer al equipo o al proyecto pueda sumarse y entender rápidamente cómo funciona el producto, ¿no? Adelante, por favor, esa es una herramienta también potente, Notion, ahí está la URL. Eh, Otras herramientas de gestión de proyectos son necesarias también para el Analytics Translator, ¿no? Que es básicamente cómo gestionar el proyecto de Analytics que va a desarrollar en el negocio. Para eso he identificado dos herramientas como el Trello y Jira, ¿no? Son dos herramientas de colaboración que permite interactuar con varios participantes del proyecto, ya puede ser con el Data Scientist, puedes meter ahí también al stakeholder, puedes integrar ahí también a algunos grupos de interés o algunos proveedores de información de otros equipos que te sirvan en tu proyecto.
Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a gestionar el proyecto, a generar tableros de seguimiento, a identificar fechas de planificación de entregables, hitos, responsabilidades, backlog, historia de usuarios, etcétera, ¿no? Podemos tener un seguimiento nosotros como Analytics Translator, un seguimiento claro de las fases del proyecto y en qué va cada una de las personas que están asignados a cada una de las responsabilidades. Adelante, por favor. Ahora, importante, cuando vamos a ir como Analytics Translator, a identificar, a levantar problemáticas de negocio, importante que manejemos algunas herramientas de diseño, como por ejemplo Lucidchart o Draw.io. Estas dos herramientas son herramientas open source que las puedes ingresar. Ahí les he puesto algunos, algunos URLs. En estas herramientas, pues básicamente podemos formar mapas mentales, mapas de procesos, generar arquitectura de datos, ¿no? Arquitecturas de soluciones tecnológicas, flujos de información, modelamiento de datos para bases de datos, etcétera. Nos ayuda a entender muy bien cómo interactúa la relación de los negocios, etcétera. ¿No? Puedes hacer un mapeo muy importante y tenerlo documentado y compartirlo por Google Drive, descargarlo como imagen, tenerlo como una documentación y llevarla a tu Notion también para tenerlo documentado en los procesos que quieras ver. Entonces es importante que el Analytics Translator también conozca de procesos, conozca digamos, de todo este tema de diseño de flujos para mapear bien cómo es que la información se maneja y cómo se toman decisiones en el negocio. Adelante, por favor. Otras herramientas de datos y análisis y de reportes, claramente, y esto es bastante conocido, es el tema de cómo mostrar la información a través de herramientas como, por ejemplo, de Power BI, ClickSense, Tableau. Hay una infinidad de herramientas, Google Analytics. Hay varias herramientas eh, que nos podrían permitir desarrollar estos insights para el negocio. Entonces, eh, importante que el Analytics Translator, pues para todo aquel reporte de seguimiento, por ejemplo, de campañas, de modelo, de iniciativas que quieran desarrollar, la puedan hacer a través de estas herramientas y, digamos, se les pueda liberar tiempo de procesamiento, ¿no? De información, ¿no? Esto ya lo automatizamos y ya simplemente se comparte con el negocio y, eh, y ya se pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, para el Analytics Translator no solamente es importante esta herramienta, sino también saber diseñar dentro de esta herramienta, ¿no? Saber cómo los datos se pueden representar a través de gráficos, cómo se pueden representar a través de esquemas, y cómo la lectura del ser humano hace una lectura de datos de izquierda a derecha, qué colores deben intervenir. Hay todo digamos, un estudio de diseño que podría realizarse para profundizar y tener un mayor impacto, ¿no? Adelante, por favor. Bien, esta es una de las herramientas que sí me gustaría profundizar un poquito más, es Orange, ya es una herramienta para hacer analítica de datos, para crear modelos de Machine Learning, y lo más interesante es que esta herramienta es no code. O sea, si quieres, programas, o si no quieres, lo haces a través de cajitas, ¿no? Y haces tu diseño, digamos, de tu modelo, básicamente tirando y jalando cubitos, ¿no? Entonces, claro está que hay que conocer, digamos, cuáles son digamos, los algoritmos, cómo funciona, ¿no? Aquí tú puedes cargar tu información, puedes limpiarla, tratarla, quitar outliers, crear variables, construir variables, hacer unos análisis descriptivos bastante básicos, con correlaciones y demás, pero también puedes construir regresiones, árboles de clasificación, máquinas de soporte vectorial, puedes crear algoritmos, redes neuronales, puedes crear varias gráficos o interfaces interesantes, incluso puedes programar en Python internamente para poder desarrollar algunos gráficos muy puntuales. Es una herramienta bastante potente que los invito a conocer, a profundizar. Es open source, está dentro de la plataforma de Anaconda, la pueden descargar directamente también desde la página web, pero es una herramienta que si no te gusta codear como Analytics Translator, pues básicamente podrías tener esta solución para poder generar insights interesantes en el negocio y ya tenerlos automatizados, ¿no?
puede leer archivos de Excel, conectarse a base de datos, etcétera. Es una herramienta bastante potente que ayuda un montón. Adelante, por favor. Ahora, si eres de lo que te gusta, pues programar y hacer cosas mucho más específicas, pues puedes trabajar también con Jupyter Notebook, que está también dentro del framework de Anaconda. Puedes programar dentro de Jupyter con lenguajes como Python, como R, y básicamente puedes aquí construir tus propios modelos, automatizar flujos de trabajo de análisis de información, incluso trabajar modelos de optimización. Entonces, claro que el universo aquí se te abre un poco más, ¿no? Las ventajas que tiene desarrollar una programación es mucho más amplia que trabajar con herramientas no code, pero claro está, dependiendo de los niveles de programación que podamos conocer, ¿no? Entonces, es importante que hoy por hoy el Analytics Translator tenga este conocimiento porque incluso los diseños de experimentos que quisiéramos hacer, podríamos desarrollarlos a través de estas herramientas. Adelante, por favor. Ahora, les mencionaba en las páginas anteriores, les mencionaba sobre digamos, la importancia de conocer sobre herramientas de prototipado, ¿no? Básicamente la importancia es porque, por ejemplo, Power Apps nos da la facilidad de poder, por ejemplo, embeber por ahí nuestro modelo, poder generar los resultados ahí y que los usuarios interactúen con los resultados y puedan dejar registro de lo que está pasando con estos resultados. Imaginemos que yo genero un modelo asociado a, digamos, a captar ventas, ¿no? Con un modelo de probabilidad de éxito de ventas. Entonces, mi modelo lo que va a hacer es dejarme un score de probabilidad y ese score de probabilidad obviamente me ayuda a clasificar a mis clientes. Entonces, lo que yo hago es esa lista, llevarla quizás a un Power Apps a través de una web, ¿no? La diseño en una web y en esa web puedo colocar que el funcionario, el analista, el vendedor ingrese, le dé clic al cliente, pueda ver la oferta o lo que se le está ofreciendo, la probabilidad que tiene y que lo pueda gestionar como un lead determinado y poner la respuesta de qué es lo que pasó con ese cliente, ¿no? Si realmente fue una venta, no fue una venta, y en tiempo real reactualizar los resultados de seguimiento del modelo, ¿no? Entonces, son herramientas que nos permiten, en algunos casos, para ciertos tipos de modelos, disponibilizar una versión web, digamos, de prueba para que los usuarios puedan interactuar con la web y puedan definir todo lo que necesitan para poder tomar decisiones. Entonces, no solamente está Power Apps obviamente es del ambiente de Microsoft, digamos, es una herramienta que requiere cierto nivel de programación, pero digamos, es mucho más soft, es no code, pero las que pongo abajo como Streamlit y Shiny son dos herramientas que sí requieren una programación en Python o ya sea en R o en Python para poder desarrollar la aplicación específicamente. ¿De acuerdo? Entonces, estas herramientas nos ayudan a prototipar y que el usuario pueda experimentar sobre lo que podría tener como insight en el negocio y poder recibir feedback importante. Adelante, por favor. Y no menor, creo que una de las cosas importantes es la experimentación, ¿no? Herramientas para inventar. No es específicamente una herramienta, pero sí es una metodología. Y esta metodología básicamente lo que busca es identificar cuál es el efecto real que ha dejado nuestro modelo en el negocio, o sea, el impacto. Y para calcular ese impacto, de hecho, hay que definir una metodología de piloto control. Entonces, claro, si yo despliego mi modelo a todo el universo y luego lo comparo contra el mes pasado nada más y digo, mi modelo ha generado un resultado positivo, pues puedo caer en un sesgo, ¿no? Pueden existir otros factores que puedan haber interferido en ese escenario y finalmente incrementar la efectividad de mi modelo, ¿no? Entonces, para evitar esos sesgos, lo que necesitamos es básicamente, primero, tener los resultados del modelo, clasificar clientes, como lo estoy haciendo de izquierda a derecha, cada cliente con su probabilidad de compra o de venta o de fuga o lo que fuere. Luego, definir la métrica que queremos medir, si va a ser, por ejemplo, no sé, la efectividad, quizás, el número de ventas o el monto de ventas, productos colocados, etcétera. El siguiente punto, el siguiente nivel es separar a todo ese universo de clientes en piloto control, ¿no? En dos muestras que sean
uno, que sean significativamente, estadísticamente significativas, perdón, y segundo, que sean comparables. O sea, la muestra del grupo piloto, que pueden ser 100 personas, por ejemplo, y el grupo control, que pueden ser otras 100 personas, tienen que tener características similares. Si uno de los grupos tiene el 20% de personas con ingresos altos, el otro grupo también tiene que tener la misma proporción para así equilibrar las muestras y que el efecto específicamente de tener el modelo y una estrategia puedan medirse de manera independiente, ¿no? Entonces, claro, a uno de ellos, al control, le voy a hacer el tratamiento tradicional o la gestión tradicional que se viene haciendo en el negocio, y al piloto le voy a hacer el tratamiento con el modelo y la estrategia, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer luego de ejecutar estas acciones, empezar a medir cuáles son las efectividades que tiene el piloto y el control. Y luego hacer una prueba de significancia que me ayude a determinar si la diferencia entre estos dos grupos, de los resultados de estos grupos, tiene una significancia estadística. De tenerla, pues puedo extrapolar el resultado hacia todo el universo de clientes. Y en ese sentido puedo saber que teniendo el modelo puedo generar un 7% más de efectividad. Y ese 7% más de efectividad que puedo generar al extrapolarlo, puedo saber cuánto me podría representar en incremento de ingresos si implemento hacia todo el universo, ¿no? Entonces, hay toda una metodología que, claro, en esta especialización, pues la vamos a tratar a profundidad claramente. Adelante, por favor. Y por último, ya para terminar, les dejo una frase importante de Ronald Case, que fue premio Nobel en Economía. Nos dice, si es que nosotros torturamos la data lo suficiente, esta naturalmente confesará. Entonces, creo que eso es todo por mi parte. Agradecerles el tiempo y nada, te doy pase equipo para que puedan continuar con la presentación. Perdón, había un punto más que en realidad lo había movido, pero bueno, básicamente es eh, cuál sería la diferencia entre el analytics translator y el analista de negocio, ¿no? El analista de negocio básicamente se creó y construyó su perfil en función a los indicadores del negocio, a lo que sabe propiamente de la operativa del mismo. Y claro, puede saber claramente a través de los datos eh, explicar qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? Dónde ocurrió y cómo pasaron las cosas. Sin embargo, el Analytics Translator tiene la ventaja de, al manejar herramientas estadísticas más profundas, pues saber la causalidad, ¿no? ¿Por qué sucedió? Sustentar esa causalidad y finalmente identificar las palancas que debemos accionar para mejorar estos resultados, ¿no? Entonces, nada, dejo un espacio para las preguntas. Sí, profesor, muchas gracias. Hay algunas cuantas, las voy a ir leyendo. Tenemos una consulta de Harold Osorio, mientras invitamos a los participantes a que puedan seguir enviándonos sus consultas a través del chat para poder trasladarle al profesor Guillermo. Harold Osorio dice lo siguiente: ¿cuál sería la diferencia entre los roles del Data Translator versus el Analytics Translator? A ver, el data translator básicamente tiene el rol de poder comunicar los datos específicamente, ¿no? Llevar desde las fuentes de orígenes la información y llevarlas hacia un insight directamente al negocio, ¿no? O sea, como te digo, es casi como el analista de negocio, ¿no? Tiene los datos, tiene la información, puede ayudar a explicar el qué, el dónde y cómo pasaron las cosas, pero claro, el data translator no te ayuda a entender la causalidad de por qué suceden las cosas, ¿no? Para eso existe el Analytics Translator, lo que mencionaba, que te permite tener herramientas donde a través de la estadística puedas encontrar esas causalidades, encontrar esos factores que afectan, poder tener ese sustento, ese argumento y poder eh, validarlo, ¿no? Incluso sustentarlo y tener resultados a razón de ello. Brian Villafuerte nos envió una pregunta, dice:
¿Qué tanto se debe conocer de gestión de procesos para ser un Analytics Translator o Data Translator? Vale. Como gestión de procesos, claro, es necesario, es necesario porque nos ayuda, la gestión de procesos nos ayuda a entender cómo es la dinámica de negocio, ¿vale? Entonces nos ayuda a representar cómo es que interactúan, ¿no? Cada uno de los procesos, cada una de las partes, cada una de las funciones, cada uno de los roles, cómo se interactúan y en cada fase cómo se toman decisiones, ¿no? Entonces, conocer del mapeo de procesos, el saber cómo representarlos y tener pues una profundidad en ello, pues ayuda, da una ventaja definitivamente sobre la primera fase que es entender bien el problema, ¿no? Entonces, si dedicamos bastante tiempo a entender bien el problema, obviamente vamos a tener una solución acertada, ¿no? Listo, profesor, gracias por responder a las preguntas de parte de los participantes. En caso tengan algunas consultas más, pueden enviarlas para trasladarla al profesor Guillermo Hacha y que él nos ayude a contestarla. Vamos a dar pase ahora a la información comercial que es importante conocer para que ustedes estén atentos a lo que le viene con el programa. Antes tenemos una consulta más de José Vargas, ¿sí? Hay un par de preguntas, vamos a, para, digamos, no mover mucho el cronograma, vamos a responder las dos últimas, dos preguntas más que nos han llegado. José Vargas dice lo siguiente, entonces, al analista de negocio aplica estadística descriptiva y el de translator inferencial más que nada. El analista de negocio, claro, aplica estadística descriptiva, claro, la aplica, la maneja, eh, describe los sucesos y el analista translator, pues, aplica estadística inferencial e incluso podría también aplicar modelos predictivos, ¿no? Si es que maneja las herramientas adecuadas, ¿no? Y tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, eh, en ambos casos creo que el rol es mucho más enriquecido en ese sentido, ¿no? Tiene más herramientas al alcance para, digamos, generar insights mucho más potentes, ¿no? Víctor Gastañeta nos pregunta, ¿el Analytics Translator puede hacer implementaciones? O sea, ayuda a implementar, ¿no? Es parte del rol que tiene, ¿no? Porque si se crea, o sea, el Data Science, por ejemplo, el Analytics Translator se relaciona con el Data Scientist para desarrollar una solución de Machine Learning. El Data Scientist desarrolla, construye la solución y básicamente eso queda como código, ¿no? Como desarrollo. Pero en la implementación requiere pues una serie de gestiones, ¿no? De gestión tecnológica, por ejemplo, gestionar servidores, requerir acceso, gestionar con el negocio. Hay una serie de requisitos que hay que gestionar para que la implementación se pueda dar. Entonces, o sea, no la implementa per se, pero sí ayuda en el proceso de implementación de soluciones. Tenemos una consulta más por parte de Harold Osorio que dice lo siguiente. ¿Cuánto se relaciona el rol de Analytics Translator con el rol del Data Engineer? Claro, el Data Engineer lo que hace básicamente es tener la logística del dato, ¿no? O sea, desde los aplicativos hacia la base de datos, hacia la información, toda esa información que se lleva a diversos repositorios, conoce sobre toda esa arquitectura, eh, puede procesar grandes volúmenes de datos y poder disponibilizarlos para que el data science lo pueda utilizar y para que el analytics translator también lo pueda usar, ¿no? Entonces, hay una relación de dependencia, ¿no? O sea, el analytics translator, si es que no tiene el rol, los permisos o los roles o los accesos para poder acceder directamente a la información, pues el data engineer debe ayudarle a conseguir esa información y poder disponibilizársela para que el Analytics Translator pueda desarrollar o también interpretar esos resultados, ¿no? Y claro, si el Analytics Translator, digamos, tiene que saber interpretar lo que necesita como información, ¿no?
y ayudarle al data engineer que encuentre esa información y la pueda expresar. ¿Vale? Esa es un poco la relación que existe. Listo, profesor, gracias. Entonces, ¿Listo? vamos a dar pase ahora sí a conocer un poco más de la información comercial del programa de especialización analítica y para ello vamos a darle otra vez el pase a Josmari Sánchez, que nos acompaña en esta ocasión. Josmari, buenas noches. Bienvenido otra vez. Gracias, Diego, nuevamente, y muchas gracias a nuestro especialista Guillermo Hacha por tan excelente explicación. Y ahí me ayudas, Diego, porfis, para pasar la diapositivas y poder explicar la información. Bien, estimados, como pueden ver, ya tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de la primera edición de nuestro programa Analytics Translator. Es este 25 de marzo y los días de clase van a ser los lunes y miércoles de 7:30 de la noche a 10:30. Son clases 100% en vivo que adicionalmente se van a grabar para que ustedes puedan contar con esta grabación y puedan volver a repasar la misma. Y nosotros acá en DMC contamos con un aula virtual donde todo va a estar súper organizado, tantos materiales, grabaciones y todo lo que desarrollen en las clases, con un acceso personalizado para cada participante. Por favor, Diego, la siguiente. Ok, ahí podemos ver en resumen la malla curricular de este programa, que tiene mucho que ver con todo lo que nos ha explicado el especialista Guillermo a detalle. Como pueden ver, podemos resumirlo en 6 pilares. La primera parte, que es la parte de planeación estratégica, es una parte un poco más introductoria donde ustedes van a aprender estos fundamentos. En el segundo pilar tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis ya de la parte del negocio. Y como tercer pilar tenemos ya a la planeación con ciencia de datos. Ahí ya van a ver ustedes un poco más lo que es Machine Learning, las metodologías, sobre todo la metodología CRISP, entre otras y muchas cosas más. Y ya luego se van un poquito a la parte más práctica, que son las técnicas de Machine Learning. Y como lo comentó, ahí es bueno resaltar, como lo comentó el especialista, van a trabajar más que todo también con software como Orange, que son un poquito más amigables, ¿no? Son menos técnicos y también tienen un auge importante en la actualidad, ¿no? Y viene el quinto pilar, y no menos importante, que es storytelling, ya que de la comunicación depende mucho el logro de los resultados y es una habilidad que es bastante valorada actualmente, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, tenemos lo que es el proyecto integrador, porque ustedes van a poder resolver casos reales, van a poderlos plasmar en un proyecto donde todas las herramientas que puedan aprender y todos los fundamentos, y lo van a poder colocar en práctica a través de este proyecto que prácticamente se da así tal cual en la actualidad, ¿no? Por eso es que a través de este programa ustedes van a tener la capacidad de aplicar en el campo real todas estas herramientas, ¿no? Van a poder ejercer y postular como Analytics Translator. La siguiente, Diego, por favor. Y bueno, allí tenemos a la plana docente, tenemos a nuestra especialista Claudia Iparraguirre. Ella nos va a ayudar mucho, sobre todo con lo que es la parte del taller de empleabilidad, que es algo que ustedes van a poder también aprender. Es muy importante que también tengan esa habilidad para que ustedes puedan venderse también como una marca personal, con sus habilidades, con su perfil analítico y puedan seguir impulsando sus carreras profesionales. Tenemos a nuestro especialista Jorge Bustamante, quien fue quien nos acompañó en la primera charla, también nos dio una gran explicación de este programa. A nuestro especialista Guillermo Hacha, que nos ha acompañado durante esta ponencia. Y tenemos a nuestro especialista Luis Garayar, quien, bueno, aún no lo conocen, pero estará formando parte de esta plantilla y actualmente también trabaja para el BCP, ¿no? Como gerente adjunto de ciencia de datos. Y bueno, llegamos a la parte de la gran oferta comercial que le traemos a todos ustedes para que puedan animarse a participar en este programa. Como pueden ver, tenemos 50% de descuento para todas las personas que nos han acompañado en este evento y no solamente es una oferta que viene sola, también es una oferta que viene acompañada con facilidades de pago. Esto es muy importante para que ustedes tengan la posibilidad de poderse ajustar a cualquiera de ellas, ¿no? Tenemos para aquellos clientes que tengan tarjeta de crédito BVA, BCP Visa y Diners Club, pueden pagar este 50% de descuento y lo pueden hacer en 6 cuotas sin ningún tipo de interés. Adicionalmente, si no son clientes de este tipo de tarjeta de crédito, pueden coordinar con nosotros de manera interna
para también coordinar algunas cuotas sin intereses y también para coordinar lo que son las fechas de pago. Asimismo, nosotros contamos con todos los medios de pago que para que ninguno de ustedes se pueda quedar sin una alternativa de poder acceder a este programa. Así que por allí estamos dejándole a todos ustedes nuestra información para que puedan contactarse con nosotros en el link de WhatsApp, también en el número de teléfono y nos puedan realizar cualquier consulta con respecto a esta información comercial o con respecto a la parte de la malla curricular o todo lo que tiene que ver con la dinámica de esta capacitación. Por favor, Diego, la siguiente. Y bueno, eso sería ya el resumen de la parte comercial. Allí estamos dejando para que puedan comunicarse con nosotros y puedan acceder a toda la información. No se queden con ninguna duda, puedan hacerlo sin ningún tipo de compromiso, con total confianza. Y nosotros les estaremos brindando la información que ustedes requieran, no solo de este programa, sino también de cualquier otra capacitación. Si tienen duda de los prerequisitos que se requieren o del perfil para poder llevar este programa, pueden consultarnos también y allí estaremos atentos para brindarle más información. Muchas gracias, Josmari, por la información. Entonces, recordarle una vez más que tienen la oferta precisamente en pantalla del programa de Analytics Translator, que como nos comentaba Josmari, comienza pronto. El 25 de marzo ya está dando inicio. En el chat de Zoom pueden encontrar el número de contacto o de manera más directa, por así decirlo, tienen el link para redirigir hacia el WhatsApp, donde podrán ponerse en contacto con ella, valga la redundancia, y saber todos los detalles con algunos informes, algunos temitas que no hayan quedado claros, procedimientos para el tema de matrícula, formas de pago, facilidades, todo ello lo van a poder resolver con ella. Gracias, John Mari. Gracias, profesor Guillermo Hacha, por la presentación. En caso quiera despedirse de los participantes, se lo Sí, agradeceríamos. sí, efectivamente. Muchas gracias por el tiempo, por haber participado y en realidad, pues, este programa está muy, muy completo en cuanto a las habilidades del Analytics Translator, así que bastante recomendable. Y nada, agradecerles también a ustedes por la invitación y ya nos estaremos viendo, pues, en el curso. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias entonces al profesor Guillermo Hacha, gracias a Yosmari Sánchez, quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar, por acompañarnos vía Zoom, vía Facebook también, por participar e interactuar con nosotros en las preguntas. Y les recordamos seguirnos en nuestras diversas plataformas. Nos encuentran como DMC Perú en las redes sociales. Estén atentos porque siempre traemos novedades y a través de estos canales pueden estar a tanto de todos los detalles que estamos lanzando, por supuesto, para ustedes. Se vienen más eventos, es lo que les podemos adelantar, así que toda esta información la van a encontrar, por supuesto, en las redes sociales de DMC Perú y cualquier cualquier informe adicional que quieran tener, pues no duden en ponerse en contacto con el equipo comercial de DMC Perú. Les agradecemos su presencia hoy, nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Buenas noches.